Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Galicia Opina. La segunda huelga general en lo que va del año no ha logrado paralizar el país. El consumo eléctrico así lo demuestra y una vez más surge la polémica sobre la utilidad de un paro que económicamente cuesta al país en torno a los 1.000 millones de euros. Polémica también en cuanto al respeto de los derechos de los ciudadanos, el de aquellos que quieren ir a la huelga y el de los que optan por asistir a sus puestos de trabajo. De todo ello hablaremos con el invitado que nos acompaña esta noche en Galicia Opina, el delegado del Gobierno en Galicia, don Samuel Juárez. Muy buenas noches. Hola, y bienvenido, muchas gracias. Bienvenido a Galicia Opina. También están en esta mesa, como siempre, 4 profesionales del periodismo y de la comunicación. Al lado del señor Juárez está María Méndez, periodista y colaboradora habitual de este programa. Buenas noches, María, ¿qué tal estás? Estupendamente, gracias. En el otro extremo de la mesa, Luis Villamor, también colaborador de Galicia Opina, periodista y analista político. Buenas noches, Luis. Hola, buenas noches. Virgilio Costas a su lado, periodista y experto en comunicación. Buenas noches. Y finalmente Ana Peón, periodista y colaboradora también habitual de Galicia Opina. Buenas noches, Ana, bienvenida. Si le parece, señor Juárez, antes de empezar esta entrevista, veamos en un breve informe lo más destacado de lo que aconteció ayer en Galicia. Nos lo cuenta nuestro compañero Marcos González. La segunda huelga general contra el gobierno de Rajoy se ha saldado, según los sindicatos, con un éxito rotundo. Hablan de un seguimiento del 76%, que se eleva hasta el 90% en el caso de Galicia y que les permite estar más que satisfechos con la convocatoria. Nosotros, el convencimiento que tenemos es que la participación en esta huelga ha sido, en términos porcentuales, superior a la de marzo de este mismo año. Podemos hablar sin ningún género de dudas de una huelga en la península ibérica prácticamente total. Además, se sienten respaldados por la multitudinaria manifestaciones celebradas por toda España. En Galicia los sindicatos hablan de 500.000 de manifestantes, en la gran manifestación de Madrid de más de 1,5 millones, una cifra que contrasta vivamente con las 35.000 personas que contó el gobierno. Pero en todo caso los sindicatos se sienten respaldados, tanto como para retar a Mariano Rajoy a convocar un referéndum que revalide sus políticas. Si el señor presidente del gobierno tiene confianza en que la población española está de acuerdo con lo que hace, con lo que está haciendo, que tenga agallas para convocar un referéndum. Pero no parece que la huelga vaya a cambiar las políticas de Rajoy. Desde el gobierno respetan el derecho a huelga, pero hablan de normalidad en la jornada de ayer y afirman que no les parece el camino adecuado para salir de la actual situación de incertidumbre económica. En una línea semejante, los empresarios consideran la huelga un fracaso, aunque admiten el éxito de la manifestación de Madrid. Y aunque afirman compartir el malestar de los trabajadores, no entienden la huelga como una buena opción. Estamos todos muy preocupados por la situación, estamos todos muy enfadados, pero si todos estamos enfadados y hacemos entre todos más caldo de cultivo, lo que no encontraremos serán soluciones, sino lo que haremos es inflar el problema para que este problema al final explote. Con lo que casi nadie está satisfecho, desde luego, es con los incidentes. La huelga general se saldó con 77 heridos y 155 detenidos, una buena parte de ellos en los disturbios registrados durante la noche en Madrid. Eso era a nivel nacional, señor Juárez. En Galicia la delegación del Gobierno hablaba de 12 detenidos ayer, los sindicatos hablan de un seguimiento del 90%, la patronal hace una valoración muy distinta, habla del 18% del seguimiento. ¿Cuál es el balance que hace usted como delegado del Gobierno? El balance, en primer lugar, es que hemos tenido una jornada de huelga con algunos incidentes, es cierto, pero yo creo que no han sido lo más destacable de la jornada. Y que no hemos tenido problemas graves, ¿no? Y por lo tanto, aunque han sido problemas concretos y puntuales, no ha sido graves, no ha habido en general pues ninguna desgracia, etcétera, y por lo tanto, pues en ese sentido, yo creo que el balance
es positivo desde esa óptica, desde ese punto de vista. Desde el punto de vista de que es una huelga totalmente inoportuna, que viene a añadir pues, más problemas al país de los que ya tenía, pues yo creo que no, el balance no puede ser bueno, ¿no? Pero una vez hecha la convocatoria, una vez planteado el problema, pues creo que la ciudadanía en general se ha comportado de forma adecuada. Creo que las fuerzas de seguridad se han comportado ejemplarmente, han intentado mantener un equilibrio muy difícil entre el derecho a trabajar y el derecho a la huelga, pero creo que en general su comportamiento ha sido impecable y en ese sentido pues quiero agradecérselo desde aquí. Con respecto a la huelga del mes de marzo, ¿cuál es el balance que usted haría comparativamente? ¿Ha tenido menos seguimiento esta? A mí no me gusta hacer guerras de cifras porque creo que no conducen a ninguna parte. Además son cosas que todo el mundo ha visto, más en una u otra dimensión, por lo tanto pues son discusiones un poco estériles, ¿no? Pero hay ciertos ámbitos donde se puede medir con exactitud, y allí donde se puede medir con exactitud ha habido menos seguimiento que en marzo. Por ejemplo, los funcionarios se cuentan y se fichan cuando van a trabajar y se les descuenta la nómina un día de sueldo. Por lo tanto, es que no cabe discutir si fueron más o menos, fueron los que fueron, ¿no? Y en la función pública hubo menos seguimiento, significativamente menos que en marzo, de cifras de un 25 a un 35 en marzo, esta vez de un 25 en la comunidad autónoma, por ejemplo. O, por ejemplo, el consumo energético que se citaba en la información, que cayó en Galicia un poco más de un 10%, cuando en marzo había caído más de un 14%. Por lo tanto, pues claramente el seguimiento ha sido menor, aunque también es cierto que la participación en las manifestaciones, por datos que nosotros tenemos, ha sido superior al de marzo y ha sido importante. Por lo tanto, pues creo que en general lo que haciendo un cierto análisis, lo que se ha visto es que los convocantes han conseguido movilizar a sus fieles y han ido a las manifestaciones y han ido a la huelga, pero no al conjunto de la ciudadanía como tal, ¿no? Uno de los aspectos más polémicos, lo decíamos al inicio de este programa, son los piquetes, los llamados piquetes informativos. ¿Usted cree que estos llamados piquetes informativos están vulnerando el derecho de los ciudadanos que quieren trabajar, que quieren abrir sus comercios, que quieren llegar a sus puestos de trabajo? Los piquetes informativos, por definición, no vulneran los derechos de los ciudadanos. Cuando son informativos. Cuando se vuelven coactivos, cuando se vuelven violentos, entonces los vulneran. Y las fuerzas de seguridad, las fuerzas de orden público intentan evitar esas situaciones y se han empleado, creo que a fondo, en tratar de evitarlas, admitiendo al mismo tiempo que los piquetes existan y que hagan su labor. Por lo tanto, bueno, han hecho algunas detenciones por actitudes violentas, algunas en los piquetes, algunas por negarse a identificarse cuando eran requeridos por estar a juicio de los agentes pues, haciendo esa labor de forma inapropiada, pero en general, yo diría que en general, pues porque siempre es bueno ver el conjunto, ¿no? En general, pues yo no creo que la huelga se haya caracterizado precisamente por demasiadas coacciones en general a las personas que querían desarrollar sus tareas, no más al menos. Yo creo que incluso menos que en otras ocasiones. ¿Es asumible, cree usted, ese malestar que se puede producir, sobre todo en el comercio, ¿no? Es un equilibrio y yo creo que, insisto, yo creo que lo que nunca es asumible, nunca, es ningún tipo de violencia, ni siquiera la verbal, ¿no? Pero a partir de ahí, pues la labor informativa es legítima y yo creo que tenemos que también, pues, por supuesto, que incluso protegerla, porque es proteger el derecho de huelga, que es un derecho fundamental. Sin querer entrar en esa guerra de cifras a la que usted se refería y retomando lo que usted decía, que probablemente las manifestaciones hayan sido más numerosas que la propia huelga, es decir, que el propio paro. ¿Qué lectura hace el Gobierno de ese mensaje que se traslada en la calle? El Gobierno, la lectura que hace básicamente es que existe malestar en los ciudadanos, existe un malestar evidente, ¿no? Por la situación del país. El Gobierno sabe que ha tomado medidas que son difíciles y que son impopulares, pero el Gobierno sabe también que no tiene más remedio que tomar esas medidas. El Gobierno tiene la tarea titánica de recomponer una situación económica totalmente demencial que heredó de la etapa anterior, una deuda muy, muy difícil de reconducir, pero tiene el convencimiento de que se puede hacer y está tomando las medidas que tiene que tomar. Y por lo tanto, pues el Gobierno confía en que conforme esas medidas empiezan a dar frutos, pues los ciudadanos comprendan
aún muchos ya lo hacen hoy, pero más ciudadanos comprendan que eran necesarias y que por lo tanto pues han valido la pena. De todas maneras, esa crisis que usted está describiendo, que es una crisis grave por la que atravesamos, tiene muchos responsables, no tiene un único responsable. Está pues la banca probablemente, los poderes públicos, todos ellos, desde el Estado hasta el más pequeño ayuntamiento que probablemente ha gastado mucho más de lo que debía, y el propio sector privado que tiene un nivel de endeudamiento enorme, ¿no? ¿Usted no tiene la impresión de que también los sindicatos como agentes sociales tienen su granito de arena en esta crisis? Bueno, yo creo que es evidente que durante una serie de años, básicamente entre los años pues, después de 2006 y 2010, básicamente, pues la situación se fue deteriorando. Era evidente que empezábamos a tener graves problemas estructurales en España. Era evidente que necesitábamos tomar medidas de ajustes y medidas de reformas que reactivaran la economía, y que esas medidas no se tomaron, y que los sindicatos pues en ningún momento pues quisieron ver la realidad, siempre estuvieron acomodados en una situación que les venía bien, y por lo tanto pues bueno, eso es evidente, y creo que pues que la propia ciudadanía, con esa cierta desafección que está teniendo hacia las instituciones, incluidos los sindicatos, pues es consciente de ello también. Señor Juárez, una pregunta que ya cambio un poquito de tercio antes de dejarle a mis compañeros. Galicia es la última comunidad autónoma donde se han producido atentados terroristas, independentistas. ¿Están absolutamente controlados esos grupúsculos en Galicia? Miren, nunca se puede hablar de absoluto control en casi nada, ¿no? Y en orden público y en materia de seguridad, nunca. Eso, por supuesto. Ahora bien, yo estoy convencido de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están haciendo una labor muy buena en relación con estos grupos, básicamente con el entorno denominado como Resistencia Galega. Y de hecho, pues se han producido detenciones recientemente, tanto este año como a finales del año pasado, que han contribuido mucho a mermar la capacidad operativa del grupo. Pero el grupo sigue existiendo, muy mermado, pero sigue existiendo, y por lo tanto pues tenemos que seguir muy pendientes de una actividad de un grupo que no hace más daño probablemente porque no puede, y por lo tanto son actitudes que en un país que hemos vivido con la crudeza como hemos vivido en España el terrorismo, tenemos que tener muy claro que no merecen la más mínima comprensión y el más mínimo margen. Si le parece, abrimos un turno de preguntas a mis compañeros. María, ¿quieres comenzar tú, por favor? Sí, yo, bueno, después tocaré el tema de la huelga, pero antes me resultaría más interesante conocer cuál es su consideración después de que uno de los clamores que existen ahora es la necesidad de redefinir la administración en todos sus ámbitos, ¿no? ¿Qué papel pasaría a ocupar la delegación del Gobierno, que es la institución que usted preside, dado que es un organismo que depende de la Administración Central y se ha quedado solamente, digamos, facultado para los ámbitos de seguridad nacional? ¿Qué desarrollo le ve usted a esta institución y qué posibilidad de encaje tiene en esa futura reestructuración de la función pública? Yo, en primer lugar, decirle que no creo que la única misión de la delegación del Gobierno, vamos, no creo, estoy seguro, ¿no? Porque así lo dicen las leyes, ¿no?, sea la seguridad. La delegación del Gobierno tiene una función de dirección y de coordinación de todos los servicios y organismos del Estado en la comunidad. Y como tal, yo creo que como el Estado, como tal, tiene que seguir teniendo presencia en las comunidades autónomas, en los distintos territorios de España, por muchos motivos, por motivos constitucionales y competenciales, creo que es lógico y necesario que exista una figura o una institución que haga esa coordinación, esa dirección y esa representación de las instituciones del Estado en la comunidad. Y como tal, yo lo que creo es que ahora lo que sería oportuno es completar una ley que se hizo en el año 97, que es la ley de funcionamiento de la Administración General del Estado, la LOFAGE, y rematar algunos flecos que quedan precisamente en esa coordinación de servicios a nivel de comunidad autónoma. O sea que para usted pasaría por potenciar, ¿no?, las actuales... Yo no diría tanto potenciar, porque potenciar se puede entender como una forma de crecimiento, no tanto de crecimiento, sino de ajustar mejor los mecanismos de coordinación entre las delegaciones del Gobierno y los servicios del Estado en la comunidad, servicios que por otra parte creo que son susceptibles, como todo, de mejora
y también de una cierta reestructuración, porque las competencias van cambiando, las realidades van cambiando, y es posible que en algunos aspectos se puedan hacer algunas simplificaciones que sin duda también serían interesantes. Luis, adelante. Dos preguntas quería facer. Unha relacionada directamente, si entende vostede realmente o nivel de indignación da cidadanía, non? Estes días de folga xeral, por exemplo, cando ve as rúas cheas, plazas cheas, as pancartas. Por outra banda, si cree ou que noticias ten das posibilidades de que se poida chegar a modificar a lei de folga por parte do goberno, como se ten barallado en moitas ocasións, mesmo con opinións diferenciadas e moitos matices, non? Dentro do goberno e, por suposto, fora, non? Vamos a ver, en canto á ciudadanía, pois evidentemente eu comprendo perfectamente o malestar de moita xente, porque hai moita xente que está pasando realmente un momento moi difícil, non? Temos unha sociedade onde temos un 25% de desemprego, ten que haber moita xente pois, que ten moitas dificultades para desenvolver a súa vida como persoa e, desde logo, moitas dificultades económicas. Por lo tanto, pois eso é totalmente entendible, eu penso que non é nada difícil de comprender. No que se refire á lei de folga, a lei de folga eu penso que pode necesitar algunhas precisións en canto a algúns aspectos, en canto a algún desenvolvemento. Na súa esencia non creo que admita moito cambio. A lei de folga é un dereito á ciudadanía, igual que o dereito de reunión, son dereitos fundamentais. Por lo tanto, pois, bueno, cabe esperar exercer ese dereito por parte dos distintos agentes sociais de xeito responsable, non? Penso que eso tamén, bueno, pois, de alguma maneira, unha sociedade democrática como a nosa, pois ten esa capacidade de recompensar aqueles que exercen os dereitos responsablemente e castigar os que non o fan. Por lo tanto, por esa vía ten que vir ese axuste máis que pola vía de unha modificación importante da lei, na miña opinión. Para terminar, quería preguntar si realmente cree que as forzas de seguridade estiveron en todo momento a altura das circunstancias, refirme puntualmente ao caso de Cataluña, e partindo da base de que, por exemplo, toda a violencia é rexeitable, non? Bueno, a verdade é que prefiro non opinar sobre o caso de Cataluña porque non o coñezo en profundidade, non estuve ali, algo que solamente sei de referencias me parece que é un pouco atrevido desde a miña posición opinar, non? O que si digo é que, en xeral, as forzas de corpo de seguridade do Estado son forzas de corpo de seguridade profesionais, moi eficaces, moi responsables. Eu penso que temos un gran activo como país e como democracia nas nosas forzas de corpo de seguridade, que temos que comprendelas e temos que respaldalas, pero sempre. É dicir, me parece un pouco congruente que cando nos convén, pois a policía é magnífica, e cando non convén, pois non é tan magnífica. Non digamos xa cando gobernan uns, a policía é boa, e cando gobernan outros é mala. Son funcionarios que saben cal é a súa tarefa, que a fan con profesionalidade, que a fan sempre igual, e créame, eu coñezo moitos funcionarios, además eu son funcionario, son colectivos moi difíciles de manipular, por decirlo de alguma maneira, de modo que a ciudadanía ten que estar tranquila nese sentido, e en xeral, porque nunca se pode falar máis que en xeral, pois en xeral o seu comportamento é moi correcto. Virgilio, adelante. Sí, seguindo con este asunto, ¿no? Ayer hubo 155 detenidos, pero la sensación es que no hubo excesiva violencia, a pesar de lo que se temía. Hubo por parte del gobierno una reconducción, porque en la primera huelga de marzo y en otras manifestaciones sí se produjeron episodios de violencia por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y que dañaron considerablemente la imagen de los funcionarios, que no pongo en duda la cualificación profesional y de eficacia que usted ha subrayado. Pero sí parece que hubo una reconducción por parte del gobierno, porque al fin y al cabo ellos como funcionarios responden a las órdenes que les transmiten sus inmediatos superiores. Yo lo que le puedo decir es que desde la delegación del gobierno no se ha hecho ninguna instrucción diferente, al menos en el tiempo que yo llevo en la delegación. Ellos tratan de trabajar siempre con una máxima que es muy de sentido común, pero también comprenderán que es muy difícil de ejercer, que es, pues, no causar más daño del que tratan de evitar, ser proporcionales,
y sobre todo pues tratar de que los conflictos se resuelvan. No es tan importante detener, etcétera, como que el conflicto no vaya más y que se resuelva, ¿no? Y en ese sentido yo creo que siempre tratan de hacer su labor con proporcionalidad y con profesionalidad. Creo que además que en los hechos a los que usted se refiere hubo mucho de manipulación en la presentación de determinadas informaciones por determinados ámbitos. Cuando uno presenta determinadas grabaciones de vídeo y corta convenientemente y empalma convenientemente, pues claro, uno se pierde la película entera, ¿no? Y sí, claro, si yo a usted le tiro esta botella y usted pues se defiende, y solamente le grabamos usted cuando se defiende, pues la película evidentemente no es completa. Y por lo tanto, yo creo que, por eso digo que la policía siempre es la misma, no puede ser buenos un día y malos otro día. Y por lo tanto, pues hay que entender que hacen lo que pueden con muy buena profesionalidad y que tenemos que sacudirnos ya ese cierto complejo que tenemos en este país de épocas anteriores y de ver las tareas de las fuerzas de seguridad cuando actúan ante conflictos como algo como represor. Es decir, no están tratando de mantener la ley y el orden, que es su función como policía en democracia. Eso otros países de nuestro entorno, en Europa, no lo tienen. Yo veo cómo actúan otras policías europeas y le aseguro que yo, por lo que percibo, son incluso mucho más contundentes que la española, y nadie les dice que son represores o otros calificativos que prefiero ahorrarme, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una cuestión incluso en nuestro país ya de madurez, el comprender la labor de las fuerzas de seguridad y verla realmente siempre como lo que es, como los garantes de nuestras libertades y de nuestra democracia. Ana. Sí, buenas noches, señor Juárez. Creo recordar que entre los cargos que ha ocupado usted figuró un destino en la Embajada de España, en Washington. Yo quería preguntarle, como persona que estuvo allí, estamos viendo esta última temporada como hay muchos periódicos americanos, como el New York Times, que publican imágenes de España, de los desahucios, imágenes también de estos incidentes que ocurren durante la huelga general. ¿Qué impacto cree usted que tiene sobre la opinión pública americana estas publicaciones en los periódicos de aquel país? Hombre, en general, las imágenes que salen en el extranjero de España, cuando no son positivas, en general, pues no son buenas. Eso es evidente, ¿no? Y yo creo que uno de los principales problemas por ejemplo, de la huelga general que tuvimos en España ayer y de los espectáculos en relación con los altercados en Madrid y en Barcelona, en otros sitios, es que da una imagen del país pues como un país que no ofrece seguridad, que no está controlado, donde realmente se da una imagen equiparable a lo que hemos vivido durante estos últimos meses con las imágenes de Grecia, ¿no? Una cosa parecida, ¿no? Y eso es negativo, porque nuestro país en estos momentos, más que nunca, necesita ganar prestigio internacional, básicamente porque nos estamos financiando en base al dinero que nos prestan fuera. Y ese dinero que nos prestan fuera pues se ha vuelto demasiado caro, porque los que nos prestan han empezado a tener ciertas dudas de que lo vayamos a devolver. Entonces, si ven que en lugar de dedicarnos a trabajar y para sacar el país adelante nos dedicamos pues a hacer vandalismos en las calles, pues eso realmente pues no es bueno para la imagen del país. Pero de todas formas, déjame que le diga una cosa. En general, las imágenes que tienden a salir de cualquier país en otro país, en general, no son las mejores. Eso como generalidad. Si piensan un poco, pues la imagen que tenemos, a senso contrario, de Estados Unidos, pues también es muchas veces un país pues donde lo que más se presenta en Europa pues son ciertas exageraciones respecto, pues, por ejemplo, al uso de las armas, respecto a otros aspectos que muchas veces no son positivos y que no reflejan realmente lo que es el país. Cuando uno vive allí, pues se da cuenta que el país no es realmente así. Por lo tanto, tampoco le demos más importancia de la que tiene, pero es evidente que no es bueno para el país y que nuestro país en este momento pues necesita mejorar su imagen. María, querías hacer otra pregunta, sí. Sí, era con respecto al tema de la ley de huelga. Por ejemplo, en Alemania no está reconocido el derecho a huelga, a excepción de que sea, digamos, un atentado que se comete con respecto a la Carta Magna, ¿no? ¿Usted considera que sigue siendo necesario que exista, en fin, un derecho a la huelga constitucional? Yo creo que tenemos una Constitución que nos hemos dado todos los españoles
y que es el principal motivo por el cual llevamos, pues después del cambio de régimen, pues muchos años de prosperidad. Y bueno, no hay más que ver lo que era España hace 40 años y lo que es hoy, ¿no? Y que por lo tanto a mí me merece respeto la Constitución. Por lo tanto, yo creo que cualquier modificación, aspectos sustanciales que tengan que ver con la convivencia, que tengan que ver con la idea del país, etcétera, pues requiere pensárselo mucho y requiere mucho consenso entre las fuerzas políticas. Y por lo tanto, yo creo que en estos momentos lo que tenemos entre todos es que defenderla, y el derecho de huelga es una parte de la Constitución, nos guste más o nos guste menos, y es una parte que yo creo que en este momento, que a lo largo de nuestra historia reciente ha tenido también una función, y que en estos momentos pues no tendría ningún sentido hacer un planteamiento de modificar si no fuera fruto, insisto, de un consenso amplio. Ana, sí, yo quiero hacer una pregunta del lado humano de la política. Usted fue consejero del gobierno de Feijóo y después fue nombrado delegado del gobierno. ¿Qué ha ganado y qué ha perdido con este cambio de cargo? Vamos a ver, yo lógicamente he perdido pues el seguir trabajando en un sector que he trabajado prácticamente toda la vida, ¿no? El sector primario, ¿no? Y por lo tanto pues, trabajar directamente en algo que me gusta, ¿no? Que me gusta especialmente y que es mi vocación más inicial, ¿no? Pero he ganado pues el tener un cargo que es realmente pues un orgullo para cualquiera que le guste la función pública, ¿no? Y sobre todo un cargo sobre unos asuntos y sobre unas competencias que enriquecen mucho como persona, porque uno tiene que tocar muchos palos distintos, tiene que documentarse de muchas cosas y bueno, eso siempre es bueno como persona y como sobre todo como servidor público es muy gratificante. Por lo tanto, bueno, pues la vida nunca te da todo, ¿no? O sea, tienes que elegir y por lo tanto, pues estoy satisfecho como estoy. Aprovecho la pregunta de Ana. Usted ha sido durante mucho tiempo consejero de Medio Rural, conoce muy bien el sector lácteo, es uno de los sectores que lo está pasando mal. Recientemente, hoy mismo, veíamos protestas de los agricultores aquí en Santiago en la inauguración de un centro comercial. ¿Cómo ve el futuro de este sector en Galicia? Antes de contestar esa pregunta le diré que el sector lácteo tiene muchos problemas, pero que si vemos el sector lácteo con perspectiva, claro, yo como ya tengo algunos años, pues recuerdo lo que era el sector lácteo en el año 85, cuando nos integramos en la Comunidad Europea, que teníamos más de 100.000 explotaciones en Galicia, explotaciones muy pequeñas, que no tenían condiciones sanitarias, que tenían una genética que era un desastre, que, bueno, pues que no eran para nada competitivas, etcétera, etcétera, y producíamos 1,5 millones de kilos de leche. Y hoy, pues, con un sistema de cuotas que no nos dejaba aumentar la producción más que en determinados momentos en los cuales hubo ligeros aumentos, pues hoy tenemos muchas menos explotaciones, es cierto, pero porque hubo que reestructurar el sector, porque en aquel momento, bueno, pues veíamos que era insostenible. Tenemos un nivel sanitario que es de primer orden, no solamente nacional, sino europeo, una genética de primer orden, y producimos un 50% más de leche que en aquel momento. Es decir, no hemos bajado la producción, la hemos aumentado. Ahora bien, tenemos todavía algunas dificultades y sobre todo yo creo que el sector ha tenido la mala suerte, por decirlo de alguna forma, de no haber podido o no haber sabido, el sector, me refiero al sector, a las administraciones todos, organizarse más y tener pues una industria propia más fuerte y una organización propia también más fuerte. Es decir, la cooperativa láctea más importante de Holanda factura 8.000 millones de euros. Es decir, eso no lo factura ni todo el sector lácteo gallego, ¿no? Es decir, tenemos un sector que en su organización está muy fragmentado y por lo tanto pues es víctima de un mundo hoy en día pues muy competitivo, donde la distribución se ha concentrado mucho, donde la industria pues actúa más bien de intermediaria más que de otra cosa y donde, bueno, pues en estos momentos han tenido que tener lugar cambios legislativos que yo impulsé cuando era consejero para hacer excepciones a la normativa de la competencia y permitir a los agricultores que se organicen, que se agrupen y que negocien conjuntamente precios con la industria. Y ahora falta, por aquí ya tenemos esa legislación europea y nacional, falta pues ya chutar el penalti, que es hacer esa organización
que les permita negociar y por lo tanto, pues defender su producto. Y para eso hay que ayudarles, pero también los propios agricultores, las propias cooperativas, las propias organizaciones agrarias tienen que poner también de su parte. Luis, ¿querías hacer una última pregunta? Sí, pero non estaba relacionado con isto, era polo tema de antes que hai algo preocupado coa pregunta de Ana da imaxe de España no exterior, non? Si non cree realmente que, máis que a imaxe de España no exterior por estes acontecementos que ao cabo suceden tamén en Estados Unidos, sobre todo que hai movimentos antisistema en todos os lados, etcétera, etcétera, e folgas xerais, bueno, en Europa tamén hai, entre outras cousas, sin o dereito a manifestarse non habería xornada de 8 horas, por exemplo, non quero entrar en máis reivindicacións que se teñen conseguido precisamente por os movimentos sociais, e non lle preocupa mellor máis que a imaxe de España se deteriore polo aumento do número de parados, polo incumplemento posiblemente do déficit a final de ano, é dicir, os mercados teñen memoria, e a memoria que teñen os mercados normalmente está basada en guarismos, en cifras económicas sobre todo. Por suposto que tamén me preocupa, pero a mí me preguntaban se me preocupaba a imaxe de España pola folga e contestei. Por suposto que tamén me preocupa o deterioro da imaxe de España por o cumprimento dos objetivos que espero que non se produza, eu estou seguro que vamos a cumplirlo, eu estou seguro que vamos a cumplir, porque temos unha secretaria de Estado de Presupostos que a coñezo ben e que estou seguro que o vai impoñer así, por tanto, todo iso tamén me preocupa, pero non cabe dúbida de que a imaxe é importante tamén. A imaxe, todo este tipo de efeitos non axuda para nada. Señor Juárez, muchísimas gracias, se nos acaba ya el tiempo, ha sido un placer tenerle aquí con nosotros, espero que vuelva por esta mesa en breve, si sigue usted siendo delegado del Gobierno o si quiera o no, recibe una llamada telefónica nocturna que le llame a otras tareas. El Gobierno se sabe que vivimos de semana en semana, como todos los cargos públicos, cada Consejo de Ministros, ¿no? Por lo tanto, pues en cualquier momento dejamos de ser del Gobierno y somos algo o volvemos a ser funcionarios de a pie, que eso también está muy bien. Bueno, pues estaremos pendientes de las llamadas que pueda recibir. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Ha sido un placer. No se vayan ustedes, hacemos una muy pequeñita pausa y volvemos con el resto de la actualidad. Hasta ahora mismo.